Giselle Barreira, son las 9 de la noche con 47 minutos y 23 grados centígrados. Tenemos en la línea al licenciado Federico Fernández Montañez, él es comisario de Seguridad y Protección Ciudadana aquí en la ciudad de Saltillo, porque nos tiene excelentes noticias. ¿Cómo está, comisario? Muy buenas noches. Fíjese que no es el primer caso, se han presentado muchos casos en los cuales vía telefónica se trata de extorsionar a familias o se trata de extorsionar a trabajadoras domésticas mismas que caen y lamentablemente terminan saqueando la vivienda en donde trabajan para tratar de ayudar aparentemente a sus patrones. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy ¿Qué buenas tal? noches, Lucero. Muy buenas noches ahí en el estudio. Gracias por la llamada. La verdad es que el día de hoy, pues, se trata de comentar algo para seguramente mucha gente que puede interesarle el tema, ¿no? Y que en materia de seguridad, tanto con el gobierno del Estado, con el gobernador Riquelme, con el alcalde, pues como lo hemos comentado anteriormente, es un compromiso en el que la coordinación ha dado resultados. Y en esta ocasión, agradeciendo además la llamada que nos hacen, pues les quiero comentar sobre la resolución de un asunto que entre todos, entre Saltillo, entre Fiscalía, entre Seguridad Pública del Estado, entre las instancias federales le dimos seguimiento y pues bueno, se llegó a un buen puerto, ¿no? De situaciones, como lo decía Lucero hace un momento, que mucha de la gente que nos comenta, que nos escucha puede estar expuesta, un tema de robo en su modalidad de extorsión, ¿no? Y comentabas antes de yo entrar al aire a través de empleados, de empleadas que nos apoyan en la casa, que nos apoyan en los negocios. Y se trata de un asunto que hace un par de semanas, Lucero, en un sector de la ciudad, pues a través del robo, repito, en su modalidad de extorsión, se hizo una extorsión pues cuantiosa, ¿no? De una suma importante en una casa habitación y que nos pusimos pues todos a trabajar con el compromiso que tenemos pues todas las pilas y, y llegamos a un buen puerto porque se hacen detenciones importantes. Una de ellas, Lucero, incluso fuera del estado de Coahuila, en otro estado al norte del país, para terminar con este eslabón de gente que andaba extorsionando y están las detenciones, están ya puestos a disposición, están presentados ante el juez, se ha decretado la vinculación y es un mensaje para todos, ¿no? Por una parte de que la autoridad trabaja hasta las últimas consecuencias, Lucero, dando un seguimiento con unidades de investigación, de análisis, con mucha coordinación, que aquí tenemos un tema de que no quede ningún delito impune, ¿no? Le damos seguimiento a todo, es la instrucción del alcalde Chema Frausto y en coordinación, repito, con las fuerzas estatales del gobernador, pues ahí están los resultados y se resuelve un tema que como te comento, pues que a veces no está en las manos completamente de quienes son los afectados, sino que a través de una llamada caemos en un juego de mentiras, en un juego de extorsión, como se llama, donde se hacen pasar por gente que solicita a nuestras empleadas, a nuestros empleados, que depositen cierta cantidad de dinero, que hagan ciertos movimientos en las empresas porque los patrones corren riesgo, y este fue el caso un sábado por la noche, Lucero, en que unas personas, eh, unas empleadas caen en un juego de extorsión, de engaño, de mentiras, les hacen creer a ellas que sus patrones corrían cierto riesgo y que habría que hacer ciertos movimientos bancarios o ciertos movimientos, en el caso específico, de entrega de bienes dentro de la casa habitación, y creyendo ellas que era una realidad con la persona que las tenía en el teléfono,
que hablaba supuestamente a nombre de sus patrones, entregaron estos bienes. Pero bueno, con la tecnología, con la coordinación, se identificó a todos los que habían participado dentro del Estado e incluso se hicieron detenciones, te repito, fuera del Estado y en otros estados de la República Mexicana. Y pues bueno, ahí tenemos un buen resultado. En total, ¿cuántas personas fueron detenidas en este caso? 3 personas detenidas, un hombre, 2 mujeres. Ajá. Ya bien coordinados con la Fiscalía, con el Poder Judicial, pero es una cuestión de seguimiento, Lucero, porque yo te puedo comentar, sin temor a equivocarme, que la mayoría de los casos en el resto del país, un tema de robo en su modalidad de extorsión, pues caería en un tema de un procedimiento ordinario, ¿no, Lucero? Como Sí. seguramente gente nos está escuchando discúlpenme, pues qué mal que les robaron, que les extorsionaron a sus empleados, que les marcaron y ahí termina, ¿no? Ponga su denuncia. Pero Licenciado, aquí, dígame. ¿cuál sería la recomendación? Discúlpeme que lo interrumpa, pero ¿cuál sería la recomendación para la gente que reciba este tipo de llamadas? Porque pues a lo mejor nos agarran desprevenidos y decimos, en ese momento actuamos según lo que nos están diciendo del otro lado del teléfono, pero quizás sería mejor decir, bueno, vamos a colgar, vamos a serenarnos un poco, si es realidad nos van a volver a marcar, pero en ese tiempo nosotros vamos a tener el tiempo prudente también como para decir, vamos a levantar el teléfono, hablar con nuestros patrones y efectivamente corroborar que necesitan ese dinero o descartarlo y entender entonces que se trata de una extorsión. Claro, Lucero, y como lo dices, pareciera fácil, ¿eh? Porque cuando nos agarran en una situación así, es un momento de emergencia, ¿no? En el que difícilmente colgamos o buscamos otras alternativas. Yo creo que la primera recomendación es hablar sobre esto con la gente que trabaja con nosotros en negocios y como nuestros empleados en casa habitación y decirles, señoras, señores, cuando haya una llamada de esta naturaleza, favor de corroborar, favor de hablarnos a nosotros personalmente o de no caer en engaños. La verdad es que esta gente que se dedica a eso, Lucero, es bastante convincente, persuasiva, que hace creer incluso que es un tema sumamente real, que da datos que uno cree que son precisos, pero que obtienen en base de información que las mismas empleadas, los mismos empleados les proporcionan. La recomendación primera, si me preguntas, es esa, hablar con la gente que trabaja con nosotros, no solo en casa habitación, también en negocios, decirles, ante una situación como esta, lo primero que hagan es cuelguen el teléfono y búsquenme. Y lo segundo es saber que hay números de emergencia, tanto la línea de emergencia 911, están los grupos de WhatsApp, y con gusto dejo mi número de teléfono de quien se quiera incorporar a los grupos de WhatsApp que ya conocemos en Saltillo, 844-362-4584, para tener una alternativa, una herramienta para recurrir y decir, me está pasando esto, ¿qué hago? Y ahí la autoridad puede actuar de manera preventiva. En esta ocasión, el ejemplo que te cuento es un tema que se resuelve trabajando, coordinados, pero bien podríamos hacerlo mucho mejor de manera preventiva sin tener un menoscabo, un daño al patrimonio de la gente. Y por último, licenciado, ¿qué tan común es este tipo de casos? Porque la verdad es que, pues, mucha gente dirá, siguen cayendo. Hace alrededor de 15 años esto era una novedad, ahorita no lo es, pero ¿qué tan común es que continúen este tipo de casos en Saltillo? Mira, la verdad es que hay un dato después que queda oculto, Lucero, porque hay gente que no denuncia, hay gente de la que no nos enteramos que es un afectado, pero para eso estoy dejando mi teléfono personal, esa es la instrucción del alcalde, estar bien pegaditos a quien le haya sucedido o quien tenga una emergencia, ahí está ese teléfono, nada más que sea mensajito de WhatsApp, nos favorece muchísimo más al ser un teléfono personal, pero sí tenemos algunos datos, no te puedo decir un tema alarmante, pero sí tenemos datos que pasa en negocios, en casas habitación,
y sin distinguir sectores, Lucero. No se debe a un tema nada más del sector oriente, poniente, norte de la ciudad, sino es en general llamadas de teléfonos desconocidos que luego se hacen pasar ante la gente que trabaja con toda la confianza con nosotros, por nosotros mismos, y caemos. Pero bueno, el caso en particular es un caso que llegamos hasta las últimas consecuencias de manera coordinada. Ahí están las detenciones, ahí está judicializado el tema, y sí lo queríamos comentar aquí en público porque es un tema que no es un tema menor, y que se sepa que aquí en Coahuila pues no vamos a tolerar ese tipo de conductas y le vamos a dar seguimiento hasta las últimas consecuencias. Perfecto, le agradecemos muchísimo, muchas gracias por tomarnos la llamada y por darnos a conocer este tema que es tan interesante, tan importante para nuestra sociedad, alertar a todos de que estas situaciones pues quizá no sean de todos los días, pero nos pueden ocurrir y tenemos que saber cómo actuar. Le mandamos un gran abrazo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo, y aquí estamos a la orden en este teléfono que les mando. Saludos. Gracias, igualmente.